Hola, hola, otra vez. Vamos a empezar la clase de banco. ¿Ok? Hola, maestra. Hola, hola. Vamos a ver cuántos estamos conectados. Ya somos más de 40. Ok. Pues bueno, en la clase pasada terminamos de ver lo que fue el subgrupo A, ¿es correcto? ¿O ya iniciamos con la determinación del antígeno DU? No, apenas. DU, ¿verdad? Ok, terminamos el subgrupo A1 y A2 y ahora vamos a empezar con el antígeno DU. Bueno, esta práctica básicamente lo que va a buscar es identificar a los verdaderos grupos negativos. Vamos a recordar que el eritrocito tiene diferentes antígenos. Puede tener antígenos A, puede tener antígenos B, puede tener los dos, el AB, o puede no tener antígenos en cuestión del sistema ABO. Pero puede tener o no tener otro antígeno que nosotros conocemos como el RH o químicamente hablando o de forma analítica, podemos determinar o identificarlo como el antígeno D. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de antígeno RH y antígeno D, estamos refiriéndonos al mismo antígeno. ¿Ok? Entonces, este antígeno puede estar positivo o puede estar negativo en el eritrocito. ¿Qué quiere decir? Que puede estar presente en el eritrocito o puede no estar presente en el eritrocito. ¿Ok? Entonces, esta práctica lo que busca es confirmar que realmente no esté presente en el eritrocito, porque ocurre que hay un tipo de antígeno D, pero es un D que no se expresa de manera normal, o sea, significa que está como escondido, está como atenuado, y esa característica de atenuación no permite que reaccione de manera normal con el anticuerpo anti-D. Entonces, cuando nosotros ponemos a reaccionar una sangre y este eritrocito da como RH negativo o D negativo, podemos pensar dos cosas. Una, que realmente no tiene el antígeno D o que ese antígeno D está atenuado. Entonces, esta práctica lo que busca es confirmar que este eritrocito realmente no tenga ningún antígeno D, porque de ser positiva esta reacción, entonces significa que este eritrocito sí tenía un antígeno D, pero lo tenía lo tiene muy atenuado o no expresado de manera normal. Para poder entender este concepto de atenuado, vamos a imaginarnos que el antígeno RH o el antígeno D, normalmente expresado al 100%, va a ser un antígeno grande, voluminoso, que va a estar presente en la mayor parte de la pared del eritrocito o de la membrana del eritrocito. Entonces, cuando este RH expresados al 100% se combina con el anticuerpo RH o anti-RH o anti-D, hacen una unión antígeno-anticuerpo, y como es tan voluminoso el antígeno RH, como es voluminoso el anticuerpo anti-D o RH, y aparte que estos anticuerpos van a pegarse a otros anticuerpos de otros, a otros antígenos de otros eritrocitos, entonces esto hace que se hagan aglomeraciones de eritrocitos unidas por el anticuerpo. Entonces, estas aglomeraciones de eritrocitos es lo que nosotros podemos ver como aglutinación, ¿ok? Entonces, cuando ese factor D o ese antígeno D no está expresado al 100%, pensemos que en toda la membrana del eritrocito hay otras proteínas como el A, como el B, y entonces esas proteínas también son grandes, de tal manera
que si el antígeno D de esta persona no está expresado al 100%, quiere decir que gran parte de ese antígeno queda escondido entre las demás proteínas. Y además no se encuentra en grandes cantidades como el antígeno RH o el antígeno D expresado al 100%. O sea, son como menos moléculas, pero aparte están como que encogidas o escondidas, y entonces cuando se le agrega un reactivo anti-RH o anti-D, ese reactivo probablemente sí lo llegara a detectar y probablemente sí se pegue en ese antígeno de escondido. Pero como es muy difícil que ese antígeno D se pegue a otro antígeno, porque precisamente los otros eritrocitos también tienen al antígeno D muy, muy escondido, entonces no hay esa unión normal antígeno-anticuerpo como se debería. Entonces vamos a suponer que este anticuerpo sí se pega al D de un eritrocito, pero por la forma del anticuerpo y la forma del antígeno del eritrocito vecino, no puede unirse a ese antígeno D. Entonces queda pegado a uno, pero ya no puede pegar el de otro eritrocito. Y el del otro eritrocito no puede pegar al del otro eritrocito. O sea, ¿qué veríamos al final de esa reacción? ¿Aglutinación o no aglutinación? No aglutinación. No aglutinación, ¿verdad? Porque la aglutinación se forma cuando el anticuerpo une dos dos eritrocitos, y esos eritrocitos a su vez unen a otros dos, y esos eritrocitos a su vez unen a otros dos, y entonces se hacen racimos de eritrocitos, por así decirlo, tan grandes que es para nosotros verlos a simple vista, y los vemos en una aglutinación. Pero en este caso, hagan de cuenta que yo les dijera, ¿saben qué? Les voy a amarrar una mano, ¿no? Les voy a amarrar una mano o un brazo, y quiero que hagan una cadena muy, muy, muy larga. Y entonces me dicen, no, pues, ¿cómo voy a hacer una cadena muy larga si nada más tengo una mano? Entonces, aquí la regla es de que la mano de una persona puede agarrarse de la mano de otra persona. No se vale que la otra persona lo agarre de la ropa o lo agarre del brazo y se enganche. No, es mano con mano. Entonces, si tú tienes amarrado una mano, ¿a cuántas estructuras te puedes unir? Solamente a una. Entonces, no va a ser posible hacer esas cadenas tan grandes o esas aglutinaciones tan grandes de eritrocitos, porque no pueden unirse a otros antígenos, tan fácilmente por la disposición de estos antígenos en los eritrocitos. Entonces, nosotros veríamos esa reacción como negativa. Y si nosotros colocamos el reactivo anti-D y resulta que no vemos aglutinación, ¿nosotros qué pensaríamos? ¿Cómo leeríamos esa muestra? Vamos a suponer que esta muestra aglutinó con A y no aglutinó con RH. ¿Qué pensaríamos de este tipo sanguíneo? ¿Cómo lo leeríamos? Como A negativo. Como A negativo, exactamente. Pero, ¿cómo sabes? O sea, normalmente lo leeríamos como A negativo. Es correcto, porque no aglutinó en RH. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos que realmente ese RH no está presente en el eritrocito? Si ya sabemos que hay RHs que no están expresados al 100%. ¿Cómo sabemos? No hay forma de saberlo en ese momento. Entonces, para poder verificar que realmente esa sangre o ese eritrocito es negativa o es negativo, es necesario hacer este procedimiento. Entonces, hacemos este procedimiento y resulta en una aglutinación.
esta aglutinación, al momento de hacer la lectura del resultado, vamos a determinar que este antígeno sí tiene que este eritrocito sí tiene un antígeno D débil o un D atenuado. Pero no, entonces, por tener el antígeno D atenuado, no podemos clasificarlo ni como negativo ni como RH positivo, porque no está expresado al 100%. Entonces, ese eritrocito se va a clasificar como eritrocito DU. De tal manera que cuando hablamos de una célula sanguínea DU positiva, nos referimos a que si nosotros corremos esa sangre como en la prueba directa, incluyendo el RH, nos va a salir negativo. ¿Ok? Porque el antígeno que él presenta no es un antígeno expresado al 100%. Pero también sabemos que si corremos esta prueba, va a salir positivo. En el caso de que este eritrocito saliera negativo, entonces podemos confirmar que realmente en ese eritrocito no existe ningún tipo, ni traza, ni nada de D. ¿Por qué necesitamos identificar este DU? Porque los eritrocitos DU se van a manejar como si fueran positivos en cuestión de receptor o de donador. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona negativa recibe un eritrocito DU positivo, esta persona probablemente en la primera transfusión de esos eritrocitos DU no tenga mucha respuesta, porque son eritrocitos DU negativos, DU positivos. Entonces a lo mejor no haya mucha respuesta por parte de la sangre del receptor. Pero ¿qué pasa? Una vez que este receptor tuvo la primera transfusión de U positiva, este receptor va a hacer inmunidad ante esos eritrocitos, como que se va a prender a ese eritrocito y va a decir, mira, me engañaste la primera vez, pero la segunda no. Tú tienes este antígeno y este antígeno no concuerda conmigo. Entonces, en una posterior transfusión sanguínea, el receptor ya tiene anticuerpos contra esos eritrocitos y entonces lo que va a provocar es una serie de hemólisis o de aglutinaciones en la sangre que no son viables, o sea, que no son afines con la vida, ¿ok? Y puede suceder una situación de trombosis o de formación de pequeños, de aglutinaciones que puedan terminar afectando los órganos del paciente, ¿ok? Y entonces, pues obviamente ya sería una complicación más grave. Entonces, el fundamento o el objetivo principal o la razón por la que se hace esta determinación es para verificar que realmente el tipo sanguíneo que estamos estudiando sea negativo. En caso de no ser negativo, es DU positivo. Y si es DU positivo, significa que el antígeno D en ese eritrocito está tan disminuido que no puede reaccionar en una determinación directa de RH o de D. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Una pregunta. Uh-huh. Entonces, esta determinación solo se le haría a los grupos que salgan negativos. Exactamente. Porque no tendría caso hacérselos a los positivos porque sí tienen la suficiente capacidad de reaccionar en la prueba, ¿no? Exactamente. Esta prueba solamente es para confirmar negativos. Por lo tanto, solo se le realiza a las sangres con RH o que dan como resultado un RH negativo. ¿De acuerdo? De esta reacción es como se vuelven a clasificar los RHs, los RHs en DU o negativo. Por lo tanto, entonces podemos tener tres tipos de antígeno D. El RH positivo, el DU positivo y el negativo. ¿Quedó? Maestra, ¿puedo preguntar algo? Claro, Mau, dime. ¿Puede repetir lo último del fundamento? Es que no logré escribirlo.
Bueno, el objetivo más que fundamento es como el objetivo, la razón por la cual esta prueba debe de realizarse, es para identificar el antígeno real que presenta el eritrocito. ¿Ok? A ver, entonces, un eritrocito que presenta un RH expresado normalmente va a ser un eritrocito RH positivo. Un eritrocito que no manifiesta el RH de manera normal o que no lo tiene, va a aparecer en esta prueba como negativo. Entonces, un RH negativo todavía me da dos opciones. O que ese eritrocito sea o tenga un antígeno de atenuado o débil que no reaccione de manera directa, o bien que ese eritrocito definitivamente no tenga el antígeno. ¿Ok? Entonces, la razón de hacer esta prueba es confirmar la existencia o la no existencia de este antígeno en el eritrocito. O confirmar y verificar que realmente el eritrocito sea negativo. ¿Quedó? Sí, maestra, gracias. Ok. Profe, una pregunta. ¿Cuáles son los 3 tipos de antígeno D que había dicho? Bueno, son 3 tipos de eritrocito en cuestión a la existencia o no del antígeno D. Sería el eritrocito D positivo o RH positivo, que tiene expresado el antígeno D o el antígeno RH al 100% y puede ser identificado de manera directa. ¿Ok? De ahí está el eritrocito DU, que en la prueba directa saldría como negativo, porque es un eritrocito que no tiene el antígeno D totalmente expresado, está atenuado o disminuido. Entonces, para poder identificarlo, necesitamos hacer otro tipo de prueba, que es el que vamos a aprender el día de hoy. Si le aplicamos esta técnica de esta prueba, que es la detección de DU, podemos entonces saber que si sale al final una aglutinación, entonces este eritrocito sería DU o DU positivo. Y si sale negativa esta prueba, o sea que no hay aglutinación, entonces sería confirmado que el eritrocito es negativo, o RH negativo o D negativo. Por lo tanto, tenemos 3 tipos de eritrocitos de acuerdo a la presencia del RH. El primero va a ser el positivo, con expresión al 100%. El segundo va a ser DU, con la expresión atenuada. Y el tercero va a ser negativo, con la no expresión del RH. ¿Ok? O no la existencia del RH en el eritrocito. ¿Quedó? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, pues este es el fundamento de la práctica ya como tal. Bueno, vamos a empezar y de ahí nos vamos a ver la técnica en un video. Cómo realizan esta prueba. ¿Con ustedes ya había lavado de eritrocitos, chicos? Ay, ay, ay. ¿Ya les enseñé el video de la técnica de lavado de eritrocitos? Creo que no. No, ¿verdad? El lavado de eritrocitos. Es importante que la vean. Aquí está. Espérenme. Preparación y lavado de células. Espérenme. Ok.
Vamos a ver primero la técnica de lavado de eritrocitos. Esta técnica de lavado de eritrocitos que vamos a ver va a ser la forma en la que se va a preparar solución de eritrocitos al 5% o suspensión de eritrocitos al 5%. Esta suspensión es muy importante en la caracterización de las células rojas, porque esta suspensión me asegura que el eritrocito está libre de proteínas plasmáticas. Entonces, en este tipo de reacciones tenemos que asegurarnos que este eritrocito está solo, está limpio, que solo lo que va a reaccionar va a ser lo que esté pegado al eritrocito. Por lo tanto, cuando hablo de lavado de eritrocitos, hablo que una fracción de sangre, una muestra pequeña de sangre completa, voy a estarla lavando con solución fisiológica. Entonces, lo que voy a hacer es a ese poquito de sangre o a esa muestra de sangre, voy a llenar el tubo con solución fisiológica, lo voy a mezclar, voy a centrifugar, voy a retirar el sobrenadante, voy a volver a llenar el tubo con solución fisiológica como si yo estuviera enjuagando a esos eritrocitos. De tal manera que cuando yo acabe de repetir este proceso 3 veces, los eritrocitos solamente van a estar suspendidos en solución salina, en la mínima porción de solución salina que pueda ser o que pueda quedar, pero van a quedar libres de las proteínas plasmáticas. O sea que voy a asegurarme que en la reacción solamente van a participar las proteínas unidas al eritrocito. ¿Ok? Esa es la intención de hacer el lavado de eritrocitos. Ya la suspensión de eritrocitos es como para asegurarnos que en la reacción participe una cantidad adecuada de eritrocitos para que yo pueda ver la reacción que se va a dar después de la aplicación de la técnica, ¿ok? Entonces, esta suspensión de eritrocitos en algunos laboratorios no se maneja como tal, así como diciendo, es al 5%, no. En algunos laboratorios solamente se hace una suspensión que llega al color de agua de sandía. Nosotros, observando la coloración de la suspensión, podemos inferir más o menos el porcentaje de concentración de esa suspensión. ¿Por qué no nos interesa a veces tener una suspensión exactamente al 5%? Porque cuando nosotros decantamos esa muestra de sangre, algunas personas lo decantan al 100%, otras personas lo dejan un poquito de solución salina, y entonces como que no es algo que puedas tú controlar, no puedes medir exactamente cuántos eritrocitos llevas en esa pipeta para poder hacer la suspensión al 5%. Es algo que no puedes controlar. Por lo tanto, esa suspensión de eritrocitos, a menos que se vaya a hacer una prueba cuantificable, o sea, que me va a dar un número exacto de algo, es como se puede o se tiene que manejar todo con exactitud. Pero cuando estamos viendo pruebas cualitativas, no cuantificativas, sino cualitativas, en donde dices, es positivo o negativo, pero no te interesa saber cuánto positivo y cuánto negativo, entonces en ese tipo de pruebas no importa tanto realmente la concentración de eritrocitos. Lo que importa es que la suspensión llegue a ese tono de agüita de sandía, y de esa manera podemos darnos la idea de la concentración de esa suspensión, y entonces podemos poner a reaccionar esos eritrocitos con la prueba. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que esté de más hacer la suspensión, porque de manera correcta se tiene que hacer la suspensión, pero en algunos laboratorios no lo hacen tal cual, ¿ok? Eso lo explico por si en algún momento en su vida laboral ven que no se mide o que nada más se hace al tanteo, mientras tenga el color de agua de sandía, nos está dando un aproximado a la concentración de eritrocitos.
¿Ok? Entonces, bueno, recuerden que lo que se busca de esta técnica es que los eritrocitos queden libres de proteínas plasmáticas que pudieran darnos interferencia en la reacción de la determinación. Y teniendo lavado los eritrocitos, pues eliminamos esta interacción o esta interferencia. ¿Ok? Pues bueno. Entonces, antes de ver los videos, vamos a leer la introducción. El DU es un alelo de D muy importante pero irregular. No existe suero anti-DU específico. Algunas sangres DU deben esta característica al hecho de que el factor D normal heredado de uno de los padres está enmascarado por el factor C de un cromosoma aparejado. Por un cromosoma aparejado de CER' heredado de otro progenitor. Este tipo se conoce como DU por interacción genética. O sea, hay proteínas en ese eritrocito que de alguna manera enmascaran a este factor D y no lo permiten reaccionar como D al 100%. Y el otro tipo de DU es hereditario, que puede atribuirse a una transmisión de un D debilitado, o sea, un D que no está tan expresado y que todas las proteínas que rodean al eritrocito como que también lo cubren y no dejan que reaccione de manera correcta. Los glóbulos de algunos sujetos DU pueden ser aglutinados directamente por casi todos los sueros anti-D. En estos casos se denomina DU de título elevado. Otras sangres DU son aglutinados solamente por unos cuantos sueros anti-D. Son los DU de título bajo. Lo importante respecto a los glóbulos DU, especialmente la variedad de título bajo, es que probablemente parecerán RHO o RH negativos. Al ser mezclados con anti-D, solamente podrán reconocerse mediante modificación enzimática previa, o sea, una fignización, una exposición previa, perdón, dime. Está compartiendo su pantalla. Ay, no me digan que no la ven. Ups, No. perdón. Disculpe por interrumpirla, No, pero es que como escuché que estaba leyendo. sí, y cuando leo es porque estoy presentando la técnica. Okay, Bueno, okay. me quedé aquí. Dice, los glóbulos de algunos sujetos de U pueden ser aglutinados directamente por casi todos los sueros anti-D. En estos casos se llaman DU de título elevado, que nosotros podemos confundirlo o determinarlo como el RH positivo. Otras sangres DU son aglutinados solamente por unos cuantos anti-D, que son los DU de título bajo, que no reaccionan con todos los reactivos D. ¿Ok? O anti-D, que nosotros podríamos determinarlos como RH negativo en una prueba directa. Lo importante respecto a los glóbulos DU, especialmente la variedad de título bajo, es que probablemente parecerán negativos al ser mezclados con D. Solamente podrán conocerse mediante, o sea, aquí los de título bajo son los que nosotros podemos confundir con una sangre negativa. Y cuando tenemos una sangre negativa, tenemos la obligación de verificar que realmente no existe el DU y más en un laboratorio de banco de sangre. ¿Ok? Entonces, si de alguna manera ustedes llegaran a ser RH negativo, sí deberían hacerse la prueba de DU para ver si realmente son negativos o tienen el DU, el antígeno D debilitado, que es muy importante saberlo también. Solo esto podemos determinarlo con la modificación enzimática previa, o sea, una fignización, o con una exposición previa al suero anti-D incompleto y luego una prueba de Coombs. Los glóbulos rojos DU dan una prueba de Coombs positiva. En esas circunstancias se recomienda el segundo método y nosotros vamos a aprender a hacer el método de la prueba de Coombs. Otra consideración todavía más importante respecto al DU es que todos los que poseen el alelo DU deben considerarse como donadores RH negativos. Esto se debe a que el DU puede producir anti-D.
Espéreme. Ajá. Como donadores pueden considerarse como negativos. Esto se debe a que el DU puede producir anti-D en un sujeto RHO positivo. Pero receptores como receptores negativos. Esto se debe a que DU puede producir anti-D en un sujeto RH negativo. A ver, para las personas, para los donadores, en cuestión de donación, se debe de manejar como negativo. ¿Ok? Porque si esta molécula llegase a entrar a un cuerpo con RH positivo, puede llegar a producir anticuerpos en este sujeto. Y como receptores, también se deben de manejar negativos, porque el DU puede producir anti-D en un sujeto negativo. A ver, aquí está incorrecto. Aquí dice que como receptores... Espéreme, que esto está mal. Sería como donadores deberían considerarse positivos, ¿no? Como positivos. Sí, aquí. Todos los que poseen el alelo DU deben de considerarse como donadores positivos. Aquí está. Positivos. Esto se debe a que el DU puede producir anti-D a un sujeto positivo. Pero como receptores se deben de manejar como negativos. Porque este DU, o sea, si yo soy DU y recibo un eritrocito DU, o sea, si yo soy negativa y recibo un eritrocito DU, yo puedo generar anticuerpos contra RH, es lo que quiere decir. Los receptores RH negativos, espérame, es que está mal redactado esto. Ver en positivos. Pero como receptor se debe manejar como negativo. Esto se debe a que DU puede producir anti-D en un sujeto negativo. Ahí está. Y también a que algunos DU producen ellos mismos anti-D. Además, los sujetos DU, por acción intergenética, no deben recibir sangre que contenga antígeno C muy potente. En otras palabras, debe de recibir sangre del genotipo DCE, DCE minúscula o DUCE y DCE. Esos son como subtipos como subtipos de las proteínas que acompañan a este antígeno. Como lo veíamos aquí dice que hay por acción genética, hay un factor C que también se va a transmitir de manera genética de padres a hijos. Pero este factor C no es de importancia para tipificarlo, a menos que el que va a recibir sea un DU. En este momento sí es de importancia tipificar el factor C. Ok, pero si no eres un DU, no tiene importancia el factor C, porque tu antígeno D ya está manifestado y ya el plasma sabe que tú eres D. Aquí la cosa es que tanto el plasma de un antígeno DU o de un eritrocito DU, tanto puede tener expresado el antígeno D como no puede tenerlo expresado. ¿Ok? Porque no se sabe si realmente el plasma detectó que exista este antígeno o no. Entonces, es muy importante que se determine el antígeno DU, porque entonces se sabe cómo manejar
cuando este paciente es un receptor. Es más importante tipificar la manera de la sangre correctamente cuando el paciente va a ser receptor a que cuando el paciente es donador. Porque cuando el paciente es donador, pues nada más tipificando el tipo de eritrocito, con eso ya sabes qué hacer con él. Pero en cuestión de receptor, no solamente tienes que saber cómo es su eritrocito, sino básicamente lo más importante es el plasma donde va a llegar esos eritrocitos de otro paciente. Entonces, como receptor es una manera más delicada de manejar que como de donador. ¿Ok? Entonces dice que solamente puede recibir sangre del genotipo DCE, D mayúscula CE, D minúscula CE o DUCE y D minúscula CE. Esos son como que los tipos más específicos de sangre o de eritrocitos que deben de recibir estas personas. Esta última generalmente corresponde a su propio genotipo, ¿ok? Entonces sí es como muy, muy, muy importante poder determinar si una persona realmente es negativa o es positiva o ligeramente positiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese antígeno de U es muy engañoso, tanto para los mismos pacientes como para los pacientes a donde van a llegar estos eritrocitos. Entonces se tienen que manejar con muchísimo cuidado. Generalmente los eritrocitos de U no se manejan como una opción para estar haciendo una transfusión sanguínea, ¿ok? Entonces lo que se busca reducir es lo menos de complicaciones que pueda resultar al paciente y por lo tanto cuando se maneja un DU es porque la gravedad del asunto como que hace que esta situación de enfrentarse al antígeno de U sea como que lo menos importante, ¿ok? Entonces, como todos los medicamentos, como todos los tratamientos, siempre va a haber una relación riesgo-beneficio. Entonces, si en este momento la persona tiene más beneficio que riesgo, se utiliza. Pero en el momento en el que el paciente tenga más riesgo que beneficio, pues no se utiliza, ¿sale? Entonces, depende del caso del receptor. Fundamento. Ciertos eritrocitos RH positivos, alrededor del 1%, con mayor frecuencia en la raza negra que en la caucásica, no son aglutinados por el antisuero RHO, anti-D, pero después de ser expuestos a los anticuerpos D, harán una reacción positiva si se trata con suero de Coombs. Hablan mucho del suero de Coombs. ¿Qué es el suero de Coombs? Este reactivo es bien importante. Aparte de llamarse suero de Coombs, también se conoce como el reactivo de antiglobulina humana, pensando que las globulinas humanas son la base de todos los anticuerpos que forma el cuerpo humano. Podemos entender entonces que este suero de Coombs o esta antiglobulina humana va a detectar la presencia de cualquiera de los anticuerpos que produce nuestro cuerpo. ¿Cómo para qué queremos saber eso? Porque a veces no hay reacciones que se pueden ver a simple vista, ¿ok? Entonces, cuando nosotros manejamos este reactivo de Coombs, como que amplificamos esa reacción y lo que a lo mejor reaccionaba en secreto, cuando se pone en tratamiento con el reactivo de Coombs o la antiglobulina humana, esa respuesta se hace masiva, más grande y podemos observarla a simple vista con aglutinaciones, ¿ok? Entonces, como que es como si fuera una lupa, ¿no? Utilizar este reactivo es como si fuera una lupa, como que evidencia que realmente ocurrió ahí algo con una inmunoglobulina humana, lo que sin el reactivo de Coombs no podría verse, y ahorita lo vamos a ver durante la técnica, ¿ok? Entonces, este suero de Coombs sí quiero que quede bien importante, que quede súper clarísimo, que es un detector
de inmunoglobulinas humanas, considerando las inmunoglobulinas humanas o globulinas humanas como los anticuerpos que produce mi cuerpo ante cualquier antígeno. Entonces va a ser detector de la globulina humana. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ver que si el paciente o no es positivo a tal o cual anticuerpo y no lo puedo ver a simple vista, lo trato con antiglobulina humana y entonces esta antiglobulina humana se va a pegar donde están pegados los anticuerpos. Y de ser una reacción que no puedo observar, al momento de pegarle algo más grande, es una reacción que sí puedo poder observar. Entonces es como un tipo revelador de este tipo de reacciones antígeno-anticuerpo. No va a detectar antígenos jamás, solo va a detectar anticuerpos, sin importar qué tipo de anticuerpo es el que reaccione. Porque obviamente en una técnica o en una reacción de laboratorio yo voy a controlar el tipo de anticuerpo que quiero que CUMS detecte. ¿Ok? Bueno, ahorita lo vamos a ver con más calma. Profe, Ujú. entonces si el CUMS detecta anticuerpos es porque es un antígeno. Es un ¿O necesariamente? anticuerpo, es como un anticuerpo anticuerpos. Ajá, ok. Y ve al anticuerpo como antígeno. Ah, ok, ok, ya entendí. ¿Ya comprendiste? Sí. Ok, entonces fíjense, lo que dijo Emiliano es correcto, es una forma de verlo y de entenderlo. En la primera reacción se pone a reaccionar el antígeno con el anticuerpo. Si hay presencia de antígeno, se une el anticuerpo y si no hay presencia de antígeno, no se une el anticuerpo. Si hubiera el antígeno, se une el anticuerpo y esa reacción se lava, porque como hay más anticuerpo ahí que puede causar interferencia, se busca que esa reacción antígeno-anticuerpo quede limpia, por lo tanto va a haber otros lavados eritrocitarios en donde solamente se vea pegado el anticuerpo con el antígeno. Pero en ese momento no se ve aglutinación, porque a lo mejor es muy poquito antígeno y no hay suficiente como para aglutinar. Entonces, ya una vez que se lavó esa reacción, se le agrega la antiglobulina humana y entonces, como ya quedó previamente pegado el anticuerpo, esta antiglobulina humana depende de un nuevo anticuerpo. Y el anticuerpo que ya está pegado al antígeno inicial se va a convertir en el antígeno de la antiglobulina. Entonces se va a generar otra respuesta antígeno-anticuerpo, pero ahora el anticuerpo va a ser el antígeno y la antiglobulina humana o reactivo de CUMS va a ser el anticuerpo. Entonces, si está pegado el anticuerpo, el CUMS detecta a su antígeno que va a ser el anticuerpo y entonces la reacción se va a hacer más voluminosa y obviamente va a ser más fácil de observarla a simple vista. Espero que haya quedado un poquito más claro. Si hay preguntas, por favor, pregunten, ¿vale? Las generalidades. Los hematíes del grupo D presentan diferencias en cuanto a su reactividad. Se acepta que varios de los factores del sistema RHO en ocasiones se expresan de forma débil o incompleta. Los más importantes son el DU, el CW, el EU. En realidad, solo el DU tiene importancia en el banco de sangre. Debe sospecharse ser DU las sangres que son difíciles de clasificar como RH positivos o negativos, utilizando solo el antisuero D. O sea, en una reacción directa, si salen negativos, siempre se debe de confirmar DU. El paciente DU positivo debe recibir DU negativa, ya que se ha reportado casos que por recibir sangre positiva desarrollaron anticuerpos
anti-RH, de especificidad anti-D. El factor de U de Stratton, como es débil, no es fácil determinarlo, pero conserva su capacidad antigénica. O sea que aunque sea de U, aunque sea muy débil, de todos modos puede sentirse como antígeno. Y cada antígeno, como viene de otro cuerpo, mi cuerpo lo responde con anticuerpo. Para investigar este grupo, la técnica de aglutinación con el suero anti-D ha dado resultados débiles. Sin embargo, ha servido para que los anticuerpos se fijen en la prueba de Coombs indirecta, nos dará el resultado positivo, observando macroscópicamente el fenómeno de aglutinación. El antígeno de U se determina por la aglutinación de los glóbulos rojos en presencia del suero anti-D y la antiglobulina humana. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a tener dos pasos en esta reacción. Vamos a ver primero el video de lavado de eritrocitos, ¿vale? ¿Cómo están? Soy la doctora Viviana Mendoza. En esta oportunidad les voy a mostrar el procedimiento para realizar el lavado de los glóbulos rojos y la preparación de los mismos al 5%. ¿Para qué nosotros realizamos el proceso de lavado de los glóbulos rojos? Lo realizamos para eliminar el excedente de plasma sanguíneo. Además, lo realizamos para eliminar las sustancias que puedan llegar a interferir en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Tenemos entonces la solución fisiológica al 0,9%, tenemos nuestra muestrita de sangre anticoagulada, ahí está, fíjense, son 2 ml. También tenemos las punteritas amarillas o blancas, las punteritas azules, nuestro soporte de muestra, nuestro tubito para contrapesar y el tubito vacío que está codificado en la cual nosotros vamos a llegar a preparar los glóbulos rojos al 5%. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es colocar la solución fisiológica hasta las 3/4 partes, fíjense, del tubo. Entonces nosotros vamos a realizar el llenado de la muestra y lo vamos a contrapesar. Entonces colocamos las 3/4 partes del tubo de solución fisiológica y procedemos a centrifugar. A la centrifugación vamos a sacar nuestra muestra de la centrífuga y nosotros vamos a realizar, vamos a llegar a observar, fíjense, un sedimento y un sobrenadante. Lo que nos interesa es el paquete eritrocitario. Entonces vamos a proceder a decantar. Fíjense, aquí tenemos nuestro recipiente en el cual nosotros vamos a llegar a decantar. Ahí tenemos, entonces de una sola vamos a decantar. Una vez que nosotros hayamos desechado el sobrenadante, fíjense, aquí lo tenemos, nos quedamos con el paquete eritrocitario. Tan solamente los eritrocitos lavados. Entonces, después de eso, vamos a proceder a, aquí está, a preparar la suspensión de glóbulos rojos al 5%. Entonces, yo tengo aquí mi tubito ya codificado, fíjense, al 5%. Entonces voy a utilizar una micropipeta de 200 a 1000 microlitros y voy a calibrar a 950. Entonces voy a colocar 950 microlitros de solución fisiológica en el tubito, ahí está. Y después voy a colocar 50 microlitros, ahí está, de los centrifugados. Recordemos que la centrifugación, el lavado tiene que realizarse 3 veces. Es importante que lo realicemos por 3 veces, ¿ya? Entonces, una vez yo tengo mi paquete de eritrocitos, voy a proceder a sacar 50 microlitros. Ahí está.
Una vez que yo tengo mi suspensión, fíjense, lo mezclo aquí. Fíjense, entonces yo puedo mezclar. Ahí está. Listo. Fíjense, descarto esto y yo ya tengo mi suspensión de eritrocitos al 5%. Fíjense, el color que tiene que tener es un rojo sandía, fíjense, ¿no? Ahí está. Este es mi eritrocito lavado al 5%. Entonces son 950 microlitros de solución fisiológica más 50 microlitros de el paquete eritrocitario lavado, ¿no? Ahí está. Entonces, esta sería mi suspensión de eritrocitos al 5%. Yo con esta muestra, con estos glóbulos rojos lavados de concentración al 5%, yo ya puedo realizar la tipificación de grupo sanguíneo en tubo, ¿ya? Esto sería entonces realizar la tipificación de los grupos sanguíneos en tubo. Ya en otra oportunidad podremos realizar la tipificación de los grupos también. Les voy a demostrar cómo se realiza también en los tubos y también en la lámina y los grupos reversos. Hasta luego. Ok, esa es la preparación de la suspensión. Recuerden que también se utilizó esa suspensión de eritrocitos para hacer la prueba inversa de grupo sanguíneo. Ok, no se utiliza sangre completa, se utilizan eritrocitos lavados, porque esos eritrocitos lavados son los que funcionan como reactivo para clasificar el plasma o el suero sanguíneo del paciente, y pudiendo ver la clasificación de ese suero sanguíneo o plasma sanguíneo, se puede de manera indirecta inferir el tipo de eritrocitos que tienen dichos plasmas o dichos pacientes. Pero se utilizan los eritrocitos lavados como reactivos, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a la suspensión de eritrocitos? No, profe, ninguna. Solo se puede compartir el video después, aquí al final de la clase. Sí, claro, ahorita se los comparto. Profe, es que se me cortó un poco la llamada ahí, pero no sé, ¿era centrifugar 3 veces? Centrifugar 3 veces. Sí vi que aquí tenía yo una red insuficiente, no sé si el problema fue de mi conexión, pero sí se centrifuga 3 veces y de ahí ya el sobrenada, después se tira el último sobrenadante y ya sobre lo que queda al final del tubo, de ahí se toma la alícuota, así se llama la alícuota, para realizar la suspensión de eritrocitos. Ahí prepararon creo que 1 mililitro de suspensión, porque utilizaron 950 microlitros de 950 microlitros de solución salina y 50 microlitros de eritrocitos lavados. Y así fue como hicieron la suspensión de eritrocitos. Pero a veces se hacen 5 mililitros de suspensión, etcétera. Entonces, de acuerdo al volumen que tú quieres realizar de suspensión, pues va a ser la cantidad de eritrocitos que vas a colocar. Recuerden que la preparación de una mezcla volumen-volumen siempre debe de dar como el volumen final, el volumen esperado de la solución. No es de que si quiero una suspensión al 5%, pues le pongo 5 mililitros y le pongo de ahí 25 mililitros, perdón, 25 o 250 microlitros de eritrocitos, y entonces me quedaría una suspensión de 5 mililitros más 250 microlitros, me quedaría una suspensión con un volumen de 5.25 mililitros, y eso no es correcto.
quiere decir que deben de sumar entre los dos volúmenes el volumen final que yo quiero obtener de la suspensión o de la solución. Cuando es volumen. Es diferente cuando es peso-volumen, ¿ok? Ahí sí no tiene nada que ver, pero cuando es volumen, el volumen final debe de ser sumando los dos volúmenes. Espero que eso lo recuerden. En la preparación de soluciones creo que sí lo vieron, entonces, pues bueno. Ahora vamos a continuar con este video que es cómo se aplica la técnica de esta práctica. Vamos a detener tantito el video para explicar por qué esta técnica está formada por dos tiempos. ¿Ok? Vamos a ver y yo les voy a marcar cuál es el primero y a qué se refiere el primero y el segundo también a qué se refiere. Entonces, vamos a empezar. Hola, vamos a hacer la determinación de variante de débil. Esta determinación se le realiza a los RH negativos para ver si este paciente tiene una expresión débil del antígeno D. Vamos a proceder a realizar. La muestra que necesitamos para esta determinación es una muestra que ya le hayan realizado la determinación del antígeno D y haya dado negativa. Ya tenemos nuestra muestra preparada, que se le hizo el antígeno D, la determinación del antígeno D y dio negativo. Entonces, los reactivos ya tenemos nuestra muestra preparada. ¿Qué color le ven a esa solución, a esa suspensión? Agua de sandía. Agua de sandía, ¿verdad? Entonces podemos inferir que es una suspensión. ¿A qué porcentaje? Al 5%. Ok. ¿Y qué se debió de haber hecho con esos eritrocitos antes de llegar a esa suspensión? Lavarlos. Excelente. Excelente. Ya comprendimos cómo es el proceso, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Que se le hizo el antígeno D, la determinación del antígeno D y dio negativo. Entonces, los reactivos que vamos a utilizar en esta ocasión es el anti-D, la albúmina bovina y el suero control de Kunz o anti-IgG. Los tubos que vamos a de Kunz. Profe, su micrófono está apagado. Perdón. Ya vi. Gracias. Este antígeno D es el que se va a poner a reaccionar primero con los eritrocitos. Este antígeno D se va a poner a reaccionar en presencia de la albúmina de bovino. Esta albúmina lo que va a dar es el ambiente propicio por si esta reacción del anti-D con el D débil del eritrocito es como difícil de darse, esta albúmina le va a dar volumen a, como que le va a hacer que las proteínas del eritrocito se abran, por así decirlo, y que de alguna manera el eritrocito, el anti-D, logre encontrar un espacio para unirse con el D débil. ¿Ok? Entonces, el ambiente propicio para que se favorezca esta unión del anti-D con el D débil lo va a dar la albúmina bovina. ¿Ok? La albúmina es de por sí una proteína que se encuentra de manera normal en el plasma, pero nada más que esta albúmina no es humana, es bovina, viene de la vaca. ¿Ok? Entonces, aquí la cosa, y en este primer paso, es si aún en la presencia de la albúmina, el anticuerpo D no detecta un antígeno D, entonces desde ahí ya vamos a saber
que va a salir negativa la prueba, pero no tenemos forma de verlo, de evidenciarlo. En ese momento no lo podemos ver. En el caso contrario, si gracias al ambiente de la albúmina se favorece que este anticuerpo D sí se logre unir a ese antígeno D que está por ahí escondido en el eritrocito, en este punto tampoco lo podemos evidenciar, no lo podemos ver, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la presencia de albúmina y de anticuerpo D, en esta reacción lo que se está buscando es una sensibilización, o sea, favorecer que este anti-D se una a lo que haya de D en el eritrocito. Como consecuencia de esta sensibilización, puede ocurrir una unión o no, dependiendo de la existencia o no existencia del antígeno en el eritrocito. Lo que es seguro es que al final de esta reacción, y porque vamos a ver que va a haber una reacción y también lo van a poner a reaccionar durante un tiempo a 37 grados, porque esta reacción se favorece a temperatura corporal, a 37 grados. Al final de esta reacción va a quedar un excedente de anti-D y vamos a ver qué es lo que sigue para hacer el siguiente paso, ¿ok? Creo que ya me adelanté un poco, pero bueno, vamos a seguir viendo el video. O anti-IgG. Lo que les iba a decir, y al final se me olvidó, es que aquí manejan el suero de Coombs como anti-IgG, y esa anti-IgG es lo mismo antiglobulina humana, ¿ok? ¿Vale? Recuerden que la forma en la que se escribe inmunoglobulina o anticuerpo, bueno, más inmunoglobulina, es IG. Entonces, cuando hablamos de anti-IG, estamos hablando que es una antiglobulina humana. Entonces podemos encontrarla con 3 nombres. Suero de Coombs o reactivo de Coombs, anti-IgG o antiglobulina humana. Es exactamente el mismo reactivo. Y su función es exactamente lo mismo. Ahora sí continuamos. Los tubos que vamos a utilizar. Tubo 12x75. Vamos a utilizar el baño de María a 37 grados Celsius. Vamos a utilizar goteros y gradillas. Solución salina como medio de conservación. Vamos a realizar el procedimiento. Vamos a rotular 3 tubos. Un tubo muestra, un tubo control positivo y un tubo control negativo. Control muestra, control positivo y control negativo. Ok, ahí se van a manejar estos 3 tubos, el tubo muestra, tubo control positivo y tubo control negativo, porque en este momento de la reacción se tiene que poder tener la seguridad que al final va a salir un resultado que nosotros podamos identificar o podamos interpretar. Entonces, así como si no conocemos algo feo, no podemos diferenciar algo bonito. Lo mismo sucede aquí. Para poder determinar si esta muestra es positiva o negativa, tenemos que tener un comparativo. Y para tener ese comparativo que nos va a ayudar a leer ese resultado, vamos a correr también una muestra con ya conocido, el DU, que sí existe, y una muestra en donde sabemos que no existe ese DU. Por lo tanto, ponemos a reaccionar los 3 tubos, tanto positivo o negativo como el de la muestra problema, bajo las mismas condiciones.
Entonces, cuando al final de la reacción vemos este resultado positivo, resultado negativo, entonces podemos determinar ese tubito muestra a qué se parece, si al resultado positivo o al resultado negativo. Y entonces, sabiendo cómo es un resultado positivo o negativo en las mismas condiciones de reacción, es mucho más certera la lectura del problema. Si corriéramos solita el tubo de la muestra, entonces al final no tendríamos un comparativo y no sabríamos si la aglutinación es fuerte, si la aglutinación es débil. Podríamos en su momento, si realizamos los otros dos tubos, compararla y poder determinar cómo se ve un positivo y cómo un negativo. Pero si no tenemos con qué comparar, nos quedaríamos igual como sin una lectura confiable, ¿ok? Entonces, en los tres tubos se va a manejar exactamente la misma técnica, las mismas reacciones, pero la diferencia es que hay un tubo en donde se sabe que es positivo, hay un tubo en el que se sabe que es negativo y tenemos el tubo de la muestra que no sabemos cómo va a salir. ¿Bien? Sigamos. Al tubo rotulado muestra le vamos a agregar una gota del anti-RH o anti-D, más una gota de albúmina bovina. Una gota de albúmina bovina. A mi tubo control positivo le voy a agregar una gota del anti-RH. Una gota del anti-RH. A mi tubo control negativo le vamos a agregar una gota de albúmina bovina. Ok. A mi tubo muestra le vamos a agregar 2 gotas de los hematíes RH negativo, al cual se le hizo la determinación de antígeno D. Tubo muestra, 2 gotas de la muestra RH negativo. A mi tubo control positivo le voy a agregar 2 gotas de mis células RH negativo, y a mi control negativo le vamos a agregar 2 gotas de la célula RH negativa. Mezclamos el contenido e incubamos a 37 grados Celsius por 15 minutos. 15 minutos. ¿Cómo se le llama a esta parte de la reacción? Cuando se combina o se pone a reaccionar el D en presencia de albúmina a 30 grados por 15 minutos. Una sensibilización. Sensibilización, exactamente. Ok, entonces de aquí puede resultar que ese anti-D se pegue al antígeno D débil que puede estar en el eritrocito. O puede resultar que el anticuerpo D no se pegue porque no exista ningún tipo de antígeno D en el eritrocito. ¿Ok? Pueden suceder las dos cosas. Una vez cumplido el tiempo de incubación, lo sacamos del baño. Sacamos del baño y lavamos los 3 tubos por 1 minuto. Le damos 3 lavados con abundante solución salina. Vamos a lavar.
¿Por qué creen que realice los lavados nuevamente? No entendí bien. ¿Le agrega solución salina dentro del tubo con la muestra? Sí, a los 3 les agrega solución salina y los mete a centrifugar. ¿Por qué creen? Y lo va a realizar. A lo mejor para concentrar la muestra o algo así. Para concentrar la muestra, vamos a recordar por qué hicimos el lavado de eritrocitos. ¿Qué Se queríamos va a quitar? lavar para quitar el exceso de proteínas que quedaron con la determinación, ¿no? La albúmina y el anti-D. Y solamente va a dejar los eritrocitos. Exactamente. ¿Qué pasaría si yo no hago este lavado de eritrocitos o este lavado de reacción? Porque ya estamos lavando como tal la reacción que se pudo haber generado ahí. Y le agrego la inmunoglobulina, antiglobulina humana. ¿Qué pasaría ahí? Esa antiglobulina humana no reaccionaría de manera correcta porque reaccionaría con el exceso de anti-D que hay en la reacción y no se enfocaría en la reacción específica al anti-D unido realmente al anticuerpo del eritrocito. Entonces, una vez que ya se favoreció esa reacción, si es que se va a dar, se hace este lavado igual por 3 ocasiones para eliminar el exceso de albúmina y el exceso del reactivo anti-D. Y que quede solamente los eritrocitos y que en el eritrocito quede pegado si es que identificó el anti-D, el antígeno D, y solamente se dé o se pueda observar esa unión si es que lo encontró. Si el antígeno D no encontró nada en el eritrocito, se va a lavar la totalidad del anti-D. Ok, entonces estos lavados son para eliminar el exceso de anticuerpos D y de albúmina que puedan llegar a interferir en la reacción. Entonces va a ser una sensibilización, va a ser un lavado de la reacción o de los eritrocitos que ya reaccionaron o ya sensibilizados, y después lo que sigue de lavado va a ser como la revelación, como en la parte en la que voy a evidenciar si realmente el antígeno D reaccionó o no reaccionó. ¿Ok? Entonces, fíjense las partes: sensibilización, el lavado de la reacción o de los eritrocitos reaccionados o sensibilizados, y posteriormente como una revelación de la reacción. ¿Quién nos va a dar la revelación de la reacción? La antiglobulina humana o el reactivo de Coombs. Vamos a seguir. Ok, ya sacamos de la centrífuga. Vamos a descartar el solvente. Si se dan cuenta, vacían todo el sobrenadante, porque después de la centrifugación, todos los eritrocitos se conservan al final del tubo y forman un botoncito, y ese botoncito queda ahí pegado, ¿ok? Entonces, mientras no se resuspendan con golpes en el tubo, ahí quedan pegados, por eso tiene la libertad de decantar completamente y queda el eritrocito ahí. Entonces, ahorita lo voy a volver a llenar. Bueno, no sé si lo llena 3 veces, pero también se debe de hacer por triplicado
para asegurar que se elimine el resto y además trata de eliminar toda la solución salina que pueda para que haya lo menos de interferencia posible. Al final en la reacción solamente tienen que estar tanto los eritrocitos sensibilizados y ya lavados y la inmunoglobulina humana. Es lo único que tiene que participar en la reacción. Vamos a seguir. Lo suspendemos. Agregamos de nuevo solución salina. Este procedimiento se repite 3 veces. Lavamos 3 veces. Como si estuviéramos lavando para preparar las células de un 2 a un 5%. Ok, en mi último lavado se descarta todo el suero y se seca la pared del tubo, la boca del tubo con un papel absorbente. Queda el botón de eritrocitos ahí, no se despega, por eso se puede decantar libremente. Porque no debe de haber resto de salina o antiglobulina humana o suero control de Kuhn. Se descarta toda la salina. Y le agrego a los 3 tubos una gota de antiglobulina humana y la vamos a centrifugar por 30 segundos por 1 minuto. Una gota a cada tubo. Lo suspendemos y vamos a centrifugar. Sacamos nuestro tubo del tiempo de la centrífuga o de centrifugación. Vamos a mezclar. Aquí ya terminó la reacción, sensibilización, el lavado de los eritrocitos sensibilizados y ahora ya se hizo como la revelación. ¿Ok? ¿Quién nos va a dar la revelación? El reactivo de Coombs, porque va a amplificar esa reacción como señalando. ¿Ok? Si hay una aglutinación de la muestra, va a señalar que sí, que efectivamente ahí había antígenos de atenuados. Pero si al final de la reacción no tenemos una aglutinación, entonces va a decir, verdaderamente aquí no encontré ningún anticuerpo de, y por lo tanto no reaccioné con nada, y por eso no hay una aglutinación. Y cuando no existe una aglutinación, estamos hablando que realmente lo que tenemos es un eritrocito negativo. ¿Ok? Sigamos. O a resuspender nuestros 3 tubos en busca
de aglutinación. El tubo control positivo debe estar aglutinado. Chequen. ¿Cómo se ve el sobrenadante del control positivo? Se ve totalmente cristalino, porque todos los eritrocitos quedaron unidos en este botoncito que es una aglutinación. Por lo tanto, esa es una reacción positiva, ¿vale? Miren ahí en la aglutinación Ahí se ve perfectamente la formación del botón. del tubo control positivo. Eso como un control. El control negativo debe... Ahí se ve el control negativo. ¿Cómo se ve el sobrenadante? Bueno, ni siquiera hay sobrenadante porque todos los eritrocitos están suspendidos en la gota del reactivo de Coombs. Quiere decir que aquí no se detectó ningún anticuerpo, por lo tanto no hubo ninguna aglutinación. Sigamos. Estar no aglutinado. No hay aglutinación. Mi muestra... Ay, quiero atrapar bien esa muestra. Es que luego yo quiero que ustedes me digan qué sale ahí en la muestra. Ahí se ve más o menos. A ver, díganme qué resultado fue. ¿Hubo aglutinación o no hubo aglutinación? ¿Sí logran ver? No, no hubo. que está negativo. Ahí está. ¿Hubo aglutinación o no hubo aglutinación? ¿A cuál se parece más? De nuevo hubo Negativo. suspensión, ¿no? Tú la ves suspendida, resuspendida, ¿verdad? Y si es resuspendida, ¿fue una reacción positiva o una reacción negativa? Negativa, ¿no? Negativo. Negativa, exactamente. Ay, espérenme, déjenme mover esto. Ahí está. Porque aquí comparan los tres. Si estuviera aglutinado, Ahí está. Este es el control positivo, este es el control negativo y esta es la muestra. ¿A cuál se parece más la muestra? ¿Al negativo, al positivo o al negativo? Al negativo. Por lo tanto, Al entonces, negativo. estamos hablando que mi eritrocito es confirmado. Un RH negativo. RH negativo. Exactamente, RH negativo. Ok, ahora sí vamos a verlo completito. miren ahí en la aglutinación del tubo control positivo. Eso como un control. El control negativo debe estar no aglutinado. No hay aglutinación. Mi muestra me indica que está negativa. Esa variante de débil está negativa. Si lo comparo con los controles, está igualito que el control negativo. Si estuviera aglutinado, está igualito que el control positivo. Interpretación o reporte. Este paciente es un verdadero RH negativo. Yo le diría así. ¿Por qué? Que se le hizo la determinación del antígeno D, dio negativo. Se le profundizó para investigar la expresión débil del antígeno D, que es la variante de débil, y dio negativo. Este es un verdadero RH negativo. O bien un RH negativo confirmado. ¿Ok? Así es como se lee el resultado. ¿Preguntas, chicos? No, profe, no hay preguntas.
¿Quedó claro el procedimiento? ¿Quedó claro la forma en la que este proceso se va a diferenciar en las etapas o en las fases? Primera va a ser la sensibilización. De ahí se va a hacer el lavado de los eritrocitos sensibilizados, que no sabemos si reaccionaron o no reaccionaron. Y por último va a ser como la revelación. Obviamente ese paso no se llama revelación, pero sí el antígeno de Coombs, el reactivo de Coombs, lo que va a hacer es manifestar o mostrar si realmente hubo una reacción ahí o no. ¿Ok? Pues bueno, terminamos justo a tiempo. Les agradezco su asistencia a la clase. Ahorita me voy a dedicar a ponerlos en el canal general, los dos videos para que los tengan. Y pues no sé, si no hay más dudas, pues entonces nos despedimos y nos vemos mañana a las 11:30, ¿vale? Sí, profe, está bien. Nos Sí, vemos profe. mañana. Para mañana ya concluimos hoy DU. Para mañana empezamos exposiciones. ¿Vale? Sale, profe. Okay, Sale, profe. vale. Ok, profe. Cuídense mucho. Nos Sí, vemos. profe, Cualquier gracias. duda, ahí estoy Hasta pendiente. mañana. Luego. Hasta mañana, chicos. Bye. Hasta Bye. luego. Hasta mañana, profe. Mañana.